Son tiempos difíciles. Cuidado con el perro. ¿Qué tal? Buenas noches. Es una persona, naturalmente un ser humano, pero tiene ciertas características de personaje también, de personaje en el sentido de ser muy respetado, muy querido en el medio, en los medios mendocinos. Él es reportero gráfico, tiene una larga historia a través de su oficio, de su profesión, y nos da realmente mucha alegría recibirlo hoy en la cucha del Bobby de Cuidado con el Perro. Coco Yáñez con nosotros. Coco, mucho gusto. Gracias, Fito, por invitarme. ¿Qué es un reportero gráfico? Era la pregunta. Wow. Empezamos con una pregunta sencilla. Así como para romper el hielo. Bueno, un reportero gráfico en realidad es técnicamente quien interpreta, cubre una nota con un lenguaje diferente al periodista que escribe o que está en televisión. Un lenguaje propio de la fotografía y específicamente un lenguaje de la fotografía periodística. Una interpretación de la realidad, un recorte de la realidad desde el punto de vista del periodista. ¿Cómo empezaste y cómo descubriste este trabajo más particularizado? A ver, yo comencé a hacer fotografía, mi contacto con la fotografía fue a los 15 años. En esa época mi padre, como yo andaba muy mal en la escuela, me dijo, vas a ir a trabajar. Entonces tenía un amigo, un señor que se llamaba Gerardo García Bauer, que tenía una casa de fotografía. Y entonces, bueno, yo iba a ayudarle, en realidad no era trabajo, era una ayuda nada más, lo que se llamaba un cadete en esa época. Entonces, este señor, que era un gran fotógrafo, muy buen técnico, quería enseñarme fotografía, me quería enseñar todos los secretos, y yo no, era un adolescente nada más. Entonces, bueno, me regaló una cámara fotográfica. Y yo hacía alguna foto aquí y allá, no mucho más que eso. Luego, a los 18 años, entré a trabajar en un banco y lo primero que hice fue comprarme una cámara fotográfica. Y me atrapó la fotografía. Y empecé a ver revistas fotográficas, que no había demasiadas en ese momento, y empecé a darme cuenta que lo que me gustaba era la fotografía periodística. Bueno, llegó el año 70 y por una circunstancia fortuita, el incendio de un edificio que es actualmente el de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuyo, un diario nacional grande, se quedó sin fotos, no había fotógrafos. Y pidieron que contrataran uno a través de un amigo periodista, me presentaron y ahí comencé a trabajar. Eso fue el principio de mi llegada al periodismo, digamos. ¿Por qué andabas mal en la escuela? Es una pregunta... Das una impresión así, tipo serio, responsable. Sí, es una cosa rara que he arrastrado durante toda mi vida. No me sentía contenido en la escuela. No lo podía verbalizar en ese momento. Pero la escuela, ¿no? En realidad a mí no me conformaba. Y yo era muy tímido, sigo siéndolo. Creo que la fotografía me ha ayudado a superar esa timidez o a construir una barrera para esa timidez. Pero en ese momento era muy tímido y leía mucho. He contado alguna vez la anécdota. La casa de fotografía estaba en calle Patricias, muy cerca de Rivadavia. Entonces yo tenía que llevar los trabajos fotográficos a un laboratorio que estaba en la calle Godoy Cruz, cerca de 9 de julio. Y entonces salía caminando con la bolsa, con todos los rollos y demás, y un libro. Y caminaba por la vereda leyendo.
y cruzaba las calles leyendo. Creo que he sobrevivido de milagro, Sí. o quizás porque hace 50 años atrás, o un poco más, no había tanto tránsito en las calles. Pero yo leía constantemente, pero la escuela no me atraía. Quizás, para responder tu pregunta, es que aprender sistemáticamente, y que es muy bueno, no era lo mío. Era un poco ecléctico en recolectar conocimientos de todo tipo. ¿Y qué te gustaba leer? De todo. Yo leía de todo. Cualquier cosa que llegara a mis manos, yo la leía. Eso iba en un abanico muy grande, desde historietas, que antes eran muy comunes, a revistas de todo tipo y libros, literatura amplia, muy amplia. Cualquier cosa. Cualquier cosa leía. ¿Y desde qué Todo lo edad? que tuviera letras para mí era atractivo. Intuyo que desde chico, pero te pregunto, ¿desde qué edad esta inclinación por la lectura? Yo calculo que desde los 12 años más o menos, 12, 13 años. Sí, 12, 13 años. Pero es fuerte eso, en general, estadísticamente, los chicos en la pubertad, 12, 13 años, en la adolescencia, están viendo televisión, están jugando, pero están leyendo poco y nada. Sí, yo te voy a decir, a los 12 años, y esto va a sonar increíble, no existía la televisión en Mendoza. La televisión llegó a Mendoza cuando yo tenía 15 años. Así que a los 12 años no existía la televisión. Claro, 1961. Claro. 16 años tenía. Claro. Y entonces no tenía la distracción de los juegos electrónicos que no existían, de la televisión. Entonces lo que más me atraía era leer. Eso es lo que a mí me hacía sentir muy, muy bien. Me estoy yendo, pero vamos a volver a lo tuyo. Literatura, autores, así. Si te digo, contestame sin pensar mucho. ¿Qué autores te han conmovido particularmente? ¿Qué autores? Bueno, Gabriel García Márquez, con sus 100 años de soledad, me impactó muchísimo. Yo era muy joven. Sábato. He leído muchísimo. Muchos autores latinoamericanos son los que más me gustan, me han gustado. Quizás no tanto hoy. Hoy mi abanico de lecturas es un poco mayor. Pero he leído, bueno, muchos latinoamericanos todos los que integraron ese boom de la literatura, yo los leía. Todos los meses compraba libros. Yo cobraba mi sueldo e iba y compraba libros. Así que, bueno, unos cuantos libros he leído. Sí, es caprichosa la pregunta quizás, pero se me ocurre hacértela. Cuando leías, ¿sacabas fotos leyendo o leías fotográficamente? Mira, yo creo que el reportero gráfico tiene que tener buenos reflejos. Estos son conceptos que no son míos, los leí hace muchos años y eran palabras de Francisco Vera, que era un editor de fotografía que estaba en Buenos Aires, pero era español y muy inteligente. Y él decía que los reporteros gráficos debían tener buenos reflejos, muy buena preparación técnica, y tenían que leer, ir al teatro, escuchar música, ver exposiciones de todo tipo, no solo fotográficas, de todo tipo, porque todo eso en algún momento se va a ver reflejado en sus fotos, en las fotos que uno hace, en la manera que uno aborda determinados temas, ¿no? La forma que uno aborda a una nota, a una persona, a un personaje cuando va a fotografiarlo o para hacer algún trabajo fotográfico. Siempre todo eso te ha dejado un sedimento, aunque uno no lo recuerde,
y compone de esa manera, expone de esa manera. Sí. Y luego, yendo al hueso de lo tuyo, ¿por qué te atrapó la fotografía? ¿Qué magia, qué No encanto? sé, la fotografía es mágica, de hecho es mágica. Sobre todo la fotografía blanco y negro, y en la etapa anterior, la analógica, cuando uno veía, la primera vez que uno entra a un laboratorio fotográfico, o por lo menos que entraba, porque ya cada vez más difícil de encontrar, y revelaba la primera fotografía, la magia cuando aparece la imagen en el líquido revelador, bueno, de ahí en más el que lo hace queda atrapado, seguro, es mágica. Es un recorte de la realidad la fotografía. Nosotros sabemos que trabajamos con algo etéreo, un instante de esa realidad, y que cuando fotografías en blanco y negro es todavía diferente, porque uno fotografía algo que está en movimiento y que tiene color, y después lo pasa a tonos que van del negro al blanco, pasando por todos los tonos de grises. Así que a veces digo, la fotografía es una mentira, como broma lo digo. Es un recorte de la realidad, por eso es mágico para mí. Un recorte en el que uno ha puesto algo de sí mismo a través de algo mecánico que es la cámara. Yo sé poco y nada y menos, pero ¿por qué ese folclore, esa observación histórica que tiene como una yapa el blanco y negro respecto del color? Es como más artístico. No, está bien, sí, se le puede considerar artístico. Yo no hago arte, yo siempre hago esa diferenciación. Yo soy un periodista que hace imágenes, no soy un artista. Quizás algunas fotografías mías tengan una gran influencia artística, pero no soy un artista. Y la diferencia entre blanco y negro y color está en que en el blanco y negro ahí está el tema fotográfico. Y cuando uno hace fotografía a color, hay dos temas que compiten muchas veces, que es el color y el tema en sí. Y a veces uno anula el otro. Entonces, yo estoy de este lado de los que aman el blanco y negro y reconocen sin ningún problema cuando alguien es un maestro del color. No es mi caso. Reflejos, entiendo pero no entiendo, Coco. A ¿Cómo es ver, ese asunto de tener reflejos? reflejo es porque uno tiene que estar atento, movimientos, reflejos rápidos. Tiene que estar atento de lo que está sucediendo, porque la fotografía es solo un instante. Entre una fotografía que no dice nada, sobre todo cuando lo que está sucediendo delante del fotógrafo es rápido, ¿no? Entonces uno tiene que estar muy atento para poder captar lo que un maestro de la fotografía, que era un francés, Cartier-Bresson, llamó el instante decisivo, el instante preciso. Entonces uno tiene que tener, o tratar de tener, la definición de lo que está sucediendo en una foto, o en dos, o en tres. Y para eso tiene que estar atento, tener reflejos rápidos y tener buena formación técnica, porque uno no puede pensar, ¿qué velocidad pongo? ¿O qué diafragma? ¿O será mejor un gran angular o un teleobjetivo? No tiene tiempo de pensar. Por eso hay que tener una muy buena formación técnica también. Coco, un gustazo tenerte acá. Ya pasó el primer bloque, nos quedan dos, vamos a seguir charlando. Te invitamos a que te quedes acá en Señalú, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo, en nuestro Cuidado con el Perro de cada noche. Ya seguimos.
Yáñez, esta noche nuestro cuidado con el perro. Y digo Coco, y de pronto hace 153 años que te conozco y no sé tu nombre. ¿Cómo te llamas? Jorge. Jorge. Casi nadie me dice Jorge. Yo te diría, voy a usar un lugar común, contado con los dedos de la mano, quienes me llaman Jorge. Sí. Sí. Y supongo respecto a lo que decías recién del reflejo, del instante preciso, de la capacidad técnica, debes tener decenas de momentos registrados, imagino una movilización, imagino tal o cual gobernador dando un discurso con un contexto social determinado, o político importante, o calentito, qué sé yo. ¿Qué? Sí. Lo contestaste recién, pero pregunto muy torpemente, ¿cómo descubrís? Este es el momento. Ah, ahí disparo. ¿Disparo se dice? Dispara. Es como un cazador, disparamos también. A veces no te das cuenta. Digo, en determinadas circunstancias, cuando, ya te digo, cuando la situación es muy rápida, no te das cuenta que tenés una excelente foto. Tenés como algo así como, esto estuvo bueno, ta, y vas saltando de un lado a otro, tratando de no perder el hilo de lo que sucede. Y a veces te das cuenta que sí, que has hecho una buena foto. Digamos, una foto correcta. Buenas fotos. No sé si tengo alguna. Fotos que me gustan a mí, sí tengo algunas. Pero soy bastante autocrítico. ¿Y qué momentos, haciendo un resumen histórico, qué momentos recordás por algo en particular? Bueno, aquel episodio y aquella foto, o aquel otro contexto social. Lo más fuerte para mí fue el mendozazo. Y fuerte en varios sentidos, porque yo participaba de eso. En esa época yo tenía actividad gremial y política. Entonces participé como político, llamémosle así, en una actividad política y al mismo tiempo desde el punto de vista periodístico. Y fuerte también porque todo ese material yo lo perdí, lamentablemente. Yo tenía material de dos hechos políticos importantes, muy fuertes. El Mendozazo, en 1972, el 4 de abril, y el 20 de junio del 73, que yo fui a Ezeiza cuando Perón regresaba. Y fue, bueno, bastante fuerte. Todo ese material, cuando yo en el año 77 decidí irme del país, durante la dictadura militar, lo dejé en manos de una persona, porque en ese momento era un material peligroso, digamos, desde el punto de vista fotográfico. Si te descubrían con unas cosas así, ibas directo a la cárcel, en el mejor de los casos. Entonces dejé todo ese material y esta persona, que también tenía actividad política, se vio obligada a deshacerse de todo eso. Así que cuando volví 2 años después, ya no estaba. Así que para mí eso fue un dolor grande, pero absolutamente comprensible lo que había hecho este amigo. Sí, con esa característica técnica y de esos momentos tan especiales y sin competir, sería necio competir, pero ¿cuántos de nosotros, según la línea de años, pasando los 40, pasando los 50 especialmente, ¿quién de nosotros, sería la pregunta, o cuántos de nosotros no quemamos un libro, por ejemplo? Estamos hablando de una época muy dura, ya muy trillado. Sí. Pero Ezeiza, ese momento de la historia argentina, ahora te pregunto, no como fotógrafo, como ser humano, ¿qué piel recordás? ¿Qué había en la atmósfera? Yo lo divido en dos ese día. La ida,
hasta los prados de la autopista Richieri, era una auténtica fiesta. Nunca en mi vida he visto tanta gente junta y nunca volví a ver tanta gente junta. Y era quizás una manera de decir, pero para mí eran todos jóvenes y yo era joven. Entonces para mí todos teníamos la misma edad y todos íbamos de fiesta. Y la vuelta fue una tragedia. Lo que sucedió, nosotros estábamos como a 500 metros, y después la vuelta fue una tragedia, realmente fue siniestra la vuelta. Y la vuelta, digo, desde cerca del palco hasta la General Paz, ¿no? Que son unos cuantos kilómetros. Y claro, era junio, era invierno. Durante todo el día hubo sol, pero al caer la tarde se puso muy frío. Y era una sensación de derrota y de angustia. Entonces, dos emociones muy fuertes y absolutamente contrapuestas el mismo día. Recordar la interpretación histórica, intuyo que pueda haber algún joven que no sepa qué pasó ese día, de dónde aparecieron balazos y qué facciones habían ahí, qué lucha política. Y había dos proyectos de país en pugna y se enfrentaron a balazos ese día. Digamos que 3 años después, quienes utilizaron la violencia, 3 años después tomaron el poder del país. Así de sencillo para mí. Diciéndolo de manera maniquea quizás, blanco-negro. En el medio hay una cantidad de cosas que excede largamente una charla televisiva, pero se jugaba un proyecto de país y comenzaba una lucha bastante fuerte que perdimos. Y el Mendozazo, pero rápidamente, te estoy poniendo, Sí. O en todo caso te pregunto, ¿te duele circunstancialmente recordar algunas cosas, algunos momentos de la historia argentina? Sí. Sí que me duele. Porque me duele y al mismo tiempo me satisface haberlas vivido, haber sido de alguna manera parte de esa historia, de la que yo no reniego de ninguna manera. Creo que pertenezco a una generación que quiso hacer las cosas, que se equivocó en unas cuantas, pero una lógica equivocación en muchos casos porque éramos muy jóvenes. Cuando uno va al memorial que está en Buenos Aires, pegado al Río de la Plata, y ve las paredes donde hay cerca de 8.500 nombres, uno se da cuenta que fue una generación absolutamente diezmada. La mayor parte de los nombres están clasificados por año de muerte o desaparición y por orden alfabético. Está el nombre y está la edad. Y van de los 20 a los 35 años. Y eventualmente por ahí uno encuentra algún nombre de 50, alguna persona de 50 o quizás un poquito más, no más. Pero la gran mayoría está por debajo de los 35 años. Coco, sin plantear densidad política, pero se me ocurre preguntarte, según cómo está viniendo la conversación, ¿hay una modificación, según tu ver, entre esos sueños colectivos, llamémosle así, de los 70 y esta otra cosa de estos últimos ratos del tiempo, más individual, más hedonista, más
más egoísta, no sé. Yo creo que hay, en cada generación o cada tanto, hay un florecer de las ideas, de los deseos de justicia social, de una mejor distribución de la riqueza, llamémoslo así en términos muy amplios. Y hay etapas que son negras o muy oscuras. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, absolutamente. ¿Qué le dirías a alguien que le gusta mucho la fotografía ahora? ¿Qué caminito debe seguir o qué tips, como se dice ahora? Ahora usamos esas palabras así Claro. cortitas. Te diría que no hay ningún tips. Ningún recurso fácil te hace fotógrafo. Fotógrafos somos muchos. Algunos son buenos, algunos son muy buenos, algunos son excelentes. Otros no somos tanto, pero nos defendemos y va bajando. Quien quiera hacer fotografía, yo le digo lo mismo que me dijeron a mí. Me lo dijo una persona. Hay que estudiar mucho. Y estudiar es estudiar la luz, estudiar la composición, estudiar las cámaras, pero no endiosarla, nada de eso. Porque las reglas de fotografía no han variado demasiado. Desde que la fotografía tomó, digamos, formó parte de la civilización de los últimos 130 años. En realidad la fotografía tiene un poco más, pero se extendió, llamémosle así, se democratizó por allá por el 1870, 1880. Y ahora transitamos una etapa de más que democratización, se ha extendido como una plaga, digamos. Todo el mundo hace fotografía. Todo el mundo hace fotografía. Y lamentablemente no piensan en la memoria. ¿A qué me refiero? Nunca como ahora se ha hecho tanta fotografía. Nunca en la historia. Como en los últimos 10 años, digamos. O los últimos 15, 18. Y nunca, como ahora, se ha impreso tan poca fotografía. Las fotografías se toman y tienen una inmediatez, se ha convertido en una cosa casi volátil. Digamos, uno toma una fotografía, tac, 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 con el teléfono celular y la envía, tac, tac. Y 3 minutos después se ha olvidado de esa fotografía. Y convengamos que la mayor parte de las fotografías que uno toma están destinadas al olvido. Pero hay muchas de las fotografías que no deberían estar destinadas al olvido. ¿Y a qué me refiero? Cuando yo recuerdo hace 2 o 3 años, ARGRA, que es la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, a la que yo pertenezco, soy miembro, todos los años hace una exposición. Hace 2 o 3 años una de las fotos que más me impactó era de una señora en Buenos Aires, en La Plata, que había habido una gran inundación y la había fotografiado un colega poniendo todas las fotos que se le habían mojado sobre una mesa, todas las fotos familiares de sus nietos, de sus hijos. Era como tratar de salvar la historia gráfica de su familia. Yo no sé cuánto quedará registrado de esta etapa. Trato de no ser de los viejos que dicen, antes sí que era bueno. No, de ninguna manera. Digo, cada uno puede hacer con la fotografía lo que quiera. Pero a todos les digo,
alguna de las fotos que más les gusten de sus hijos, de su pareja, de lo que quieran. Imprímanlas. Llévenlas a papel. Porque dentro de 20 años eso va a tener un valor afectivo muy importante. Se van a acordar de cuando eran chicos, o cuando sus chicos eran pequeñitos, o de esa persona que ya no está. Digo, no es una sacralización de la imagen, simplemente es tratar de que la memoria quede fijada en algunas cosas. Porque lo digital, que es fantástico, extraordinario, tiene unas vueltas muy rápidas. Yo, de hecho, tengo unas fotografías que saqué en Chile, en La Sebastiana, una de las casas museos de Pablo Neruda, y que la tengo en un CD. Y ese CD no lo puedo abrir. He perdido esas fotos. Y no las tengo más que en ese CD. Y yo escucho mucha gente que dice, oh, y tenía 350 fotos y perdí el celular. O se me quemó el disco duro de la computadora. Sí, ahora está la nube, pero por ahí no sabe uno cómo mandarla a la nube. Claro. Y eso tiene esta cuestión etérea, esta cuestión volátil de la fotografía de hoy. Y es que uno no sabe en qué momento eso deja de funcionar o cambian las reglas del juego y pierde todo. Coco Yáñez, esta noche en Nuestro Cuidado con el Perro. Ya volvemos. Última parte de Nuestro Cuidado con el Perro de hoy. En esa cámara está Mabel y bueno, retransmitimos una pregunta de Mabel a Coco. ¿Cuánto tiempo, cómo fue? ¿Cuánto tiempo duró la resistencia a lo digital? ¿Cuánto tiempo te resististe El paso a lo digital? El paso. En realidad no me resistí demasiado. Entré en lo digital con cara de malo, tratando de a ver si me vas a convencer digital. Y me convenció. Pero me convenció por dos cosas. Porque solucionó algunas cuestiones que teníamos, unas cuestiones técnicas, y porque va mejorando su calidad. Hace 10 años atrás uno decía, no, todavía el negativo tiene una cantidad de cosas que no van a poder ser de ninguna manera alcanzadas por lo digital, y bueno, cada vez está más cerca, si no lo ha superado ampliamente en alguna de sus partes, digamos, a lo analógico, a la película de rollo que todos añoramos. Pero en mi caso, al estar trabajando en un medio grande, fue una especie de imposición. O me cruzaba lo digital o me tenía que ir. Así de sencillo. Tengo algunos amigos que dijeron no, gerontes como yo, pero dijeron no, yo no, esto no es para mí, y se fueron. Y se fueron, literalmente se fueron de la fotografía periodística. Hoy la fotografía periodística es impensable si no se trabaja en digital. Digo, el trabajo de todos los días, a eso me refiero. Hay gente grandes fotógrafos, algunos que trabajan en una agencia muy grande de muchísimo prestigio que se llama Magnum, que siguen trabajando, algunos de sus trabajos los hacen con rollo, con analógico, pero trabajan con unos tiempos que son
diferentes totalmente a los tiempos actuales. Sí, recortes de la realidad, foto periodística, reporteros gráficos, esta guerra de poder que ha tenido como protagonista a nuestro país y a nosotros como espectadores desde hace 6, 7, 8 años esta parte, según mi parecer, a través de una manifestación de guerra mediática y de intencionalidad ideológica en el manejo cotidiano de la información y bla, 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 puede mentir te pregunto más caseramente, ¿puede mentir una foto? ¿Puede manipularse con una foto? ¿Puede recortarse con tal o cual intencionalidad una foto? Es una pregunta con varias respuestas. Digamos, lo correcto es que la fotografía periodística o un supuesto dice la fotografía periodística no miente. Y yo considero que es así. Pero puede mentir. Y puede mentir sin intención. La fotografía normalmente lleva un epígrafe. Y debes haber escuchado esa frase que dice que el epígrafe es el gran traidor de la fotografía. ¿Por qué? Porque el texto, o ese pequeño texto que es el epígrafe, que va abajo generalmente, puede cambiar el sentido de la imagen. Y eso de que la fotografía no miente es relativo de acuerdo a la cultura de cada pueblo. Hay una foto muy famosa, muy antigua, que es de el Mahatma Gandhi, que pertenecía a una etnia que, por lo menos eso dice la historia de la fotografía, que le estaba vedado el trabajo manual. En esta fotografía, que es una maravilla de luz y de composición, y que es de una fotógrafa norteamericana que se llamaba Margaret Burke White, él está sentado y delante de él hay una rueca de hilado, una rueca muy antigua. Entonces, para el lector occidental, esa fotografía transmite una paz, porque él está como pensando, como meditando en realidad. No significa lo mismo, o no significó en ese momento, para un hindú. Para un hindú había un choque de pensamientos. ¿Por qué? Porque Mahatma Gandhi era, digamos, un disruptor en la India, ¿no? con su política de la no violencia. Pero al mismo tiempo, alguien de una determinada casta no podía estar cerca, digamos, como diciendo, yo puedo usar la rueca, usar mis manos. Así que tiene eso la fotografía. Es una verdad a medias. Es un recorte de la realidad, como decíamos antes, entre los temas, ¿no? Cuando hablábamos del tema del color y blanco y negro. La realidad es color, no es blanco y negro. Entonces ahí uno está, entre comillas, falseando la realidad. Y está lo otro, cuando se falsea directamente. Existe algunos software de edición de imágenes en el que muchas veces se quita a alguien o se junta a alguien con otro, eliminando a alguien, cuando en realidad no han estado cerca. Eso es antiético. Lamentablemente se hace. Y lo hemos visto muchas veces. Y la otra cosa sería la utilización de determinadas fotografías para favorecer o para perjudicar a personas, ¿no? Ya directamente en el campo de batalla político.
Sí, ese aspecto era el que estaba enfocando más particularmente. Para hacerlo democrático, cada cual tiene su opinión, pero no importa la opinión mía o quizás la de Coco en un sentido político e ideológico. Pero para hacerlo democrático, tiro dos imágenes, Cristina y Macri, ¿no? Sí, Hay rostros, yo te lo hago muy casero, hay expresiones de cada cual, de cada ser humano, que en algún momento roza lo grotesco o tengo cara de morboso, o qué sé yo, lo hago bien, bien torpe. Y uso esa foto con tal intencionalidad ideológica para denostar a una persona. O sea, y se apoya con la información, pero encima sobre llovido mojado se pone una foto determinada. sí. Yo eso no lo considero, salvo en ocasiones demasiado tremendas, pero no lo considero antiético. Digo, uno fotografía desde lo que es y muchas veces el texto difiere de lo que uno ha fotografiado, porque uno tiene una interpretación de determinadas noticias, por lo que decía al principio, que es un lenguaje la fotografía. Sí, a veces se nota directamente la necesidad de un medio de utilizar siempre fotografías de una persona que lo desfavorezcan y siempre de otra persona que lo favorezca todo. Eso es parte, desde mi punto de vista, de la línea política del medio en el que uno trabaje. Es una línea muy fina por la que uno transita. Y los políticos son bastante sensibles a salir mal, según ellos, en la fotografía, o en estar haciendo cosas que no estaban haciendo. Y les falta un pelito de buen humor a muchos A periodistas. muchos, Perdón, a muchos políticos. sí. Bueno, a los periodistas también nos falta humor a veces. O sea, la frase popular trabaja para la foto, o se puso para... Los Sí, políticos trabajan para la foto, en gran sí, medida. sí, sí, muchas veces trabajan para la foto, sí. Y hay determinados momentos en que se les cae la máscara. Digo, yo respeto, para que quede claro, ¿Sí? respeto a los políticos y las políticas, hombres y mujeres. Respeto su actividad. Puedo estar no de acuerdo ideológicamente con determinada gente, pero respeto la actividad política. No soy de los que denostan la actividad política, muy por el contrario. Pero hay gente que me cae bien y hay gente que no me cae bien. Y desde el punto de vista fotográfico, hay gente que es realmente una cantera de expresiones fotográficas. Y Por otra ejemplo, gente que no. Actual, un político actual mendocino, Juan Carlos Jalif. Jalif es un hombre absolutamente extrovertido cuando está en la cámara y no está trabajando para la cámara. ¿No? Yo en eso lo respeto, digo. Pero es para cualquier fotógrafo que se centre cuando él está hablando, cuando está discutiendo en una sesión, es maravilloso. Realmente es maravilloso. sin rozar el Sí. panfleto, ¿qué fotos podrías sacarle a Donald Trump? ¿O qué Uf. transmite con su rostro? ¿Qué te transmite a vos? Bueno, me parece una persona nefasta. Nefasta. Yo recuerdo hace unos años atrás, cuando había un programa por cable donde él entrenaba a gente para hacer, era como un reality show para entrenar gente para ser empresarios. Hace
hará 10 años, 12 años atrás. Y pensar que esa persona hoy dirige los destinos del país más poderoso del planeta y que las decisiones de esa persona van a influir en todos nosotros, me parece nefasto. Así que, y él es como una cosa, como un muñeco para fotografiar. No sé, nunca lo he visto personalmente, pero las fotos que veo con ese jopo, parecen, no sé, una caricatura. Yo creo que el rostro habla, el cuerpo habla, es un segundo lenguaje. Tiramos todas las fichas al lenguaje hablado, pero hay muchos lenguajes, ¿no? En tu larga trayectoria has descubierto seres humanos con capacidad, con talento para mentir o son transparentes en la expresión o le sacás la ficha, bueno. No, no le saco la ficha, pero mucha gente que he fotografiado, algunos tienen una característica y es que son coherentes sus expresiones y su cara, su manera de ser, con lo que dicen ser. Y otra gente que tiene lo que yo llamo los ojos muertos, tienen los ojos sin expresión. Pueden estar riéndose, pero sus ojos están muertos. Es un poco difícil de explicar, Sí, pero, te entiendo. Pero uno intuye que detrás de eso hay otra persona. No la persona exterior, sino que interiormente hay otra persona y no me gusta. Bueno, pero ese es un radar ya desarrollado por tu propio oficio y por tu propia profesión y por tu propia condición humana. Uno por ahí no es fotógrafo Posiblemente, sí. y desarrolla radares, ¿no es cierto? Sí, sí. Decían una frase que se le atribuyen a Sábato, no sé si será así, si será de él, pero decía que después de los 40 años, cada uno tiene la cara que se merece. Sí. Y hay otra prima hermana de esa, es maravillosa. Si a los 40 tenés cara de necio, sos un necio. Sí, creo que sucede. Sí. Coco, un gustazo tenerte en nuestro programa. Ha sido un gusto para mí también. Espero no haber dado una visión un poco apocalíptica de la fotografía no lo creo. Digital, pero la quiero. Te respetamos y te queremos mucho. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vos. Buenas noches, cuidado con el perro.